de responsabilidad de connivencia en los que participaron con una eventual responsabilidad penal, ¿vale? Si se diera esa circunstancia, podríamos ir a la revisión de oficio. Y la revisión de oficio, en definitiva, es una de las herramientas que hemos utilizado con bastante éxito para liquidar el tema Cofeli. Entonces, no es un tema baladí, sino que es un tema importante el poder ir a esa revisión, y el proceso judicial nos permitía esa salida. Esto no es una cortina de humo. Esto es, además, cuando ha hablado el portavoz del Partido Socialista de que son políticas, que son telones de humo porque nosotros vamos contra el Partido Socialista, si acabamos de firmar un acuerdo en Madrid. No sé si le han llamado, pero hemos firmado un acuerdo en Madrid. Entonces, no tenemos especial interés en cargarnos al Partido Socialista. Hay un acuerdo de gobernabilidad que hemos firmado hace nada, con bastante pompa y bastante boato, ¿no? Entonces, en relación con esto, pues hombre, no hay ningún intento de cargarse a nadie. Lo que hay un intento es de revertir la situación, porque puede ser muy beneficioso para los ciudadanos de este municipio. Porque todos estamos pagando más IBI, todos estamos pagando muchas cosas, y en la medida de lo posible pues nos gustaría dejar de pagar o que se ajustara a lo que deberíamos pagar. Entonces tenemos dos vías. Una, la penal, que luego, por cierto, y como ha dicho mi compañero Julio, ha sido muy triste el darnos cuenta que las acciones que se han vehiculado para exigir responsabilidad técnicamente han sido muy deficientemente articuladas. Y entonces, claro, hay posibilidades en cuanto a yo cuando trato de atacar una determinada situación porque es perjudicial o porque puede haber eventual responsabilidad penal, pues cuando inicio una acción penal tengo que hacerla con conciencia de lo que hago, porque si se cierra en falso, el problema que puede haber es que luego no pueda reabrirla. Y el problema que hay aquí es que hemos cerrado la vía penal en falso. Y entre otras cosas, porque hay informes como el del ex secretario municipal que ha leído mi compañero Julio, donde dice que expliquemos qué es eso de deficiencias, ¿no? ¿Eso de deficiencias? ¿Qué es eso de deficiencias? ¿No? Entonces, al final estoy en la exposición de motivos de la moción y la estoy explicando. Y estoy en mi turno de palabra. Listo. Entonces, en atención a esto, es importantísimo, y estoy diciendo en esta estrategia, doble estrategia, la primera judicial y la segunda administrativa. Y para la judicial es esencial el que se puedan volver a investigar los temas. Y quiero decir al respecto de lo que se ha comentado, y estamos con el informe famoso, este que pesa un quintal del catedrático de turno, cuando nos habla de que se ha tenido en cuenta el método observacional. Es decir, se han hecho 5 calas y el observacional. Es decir, alguien ha pasado por ahí, esperamos que no haya sido el Dioni, ha mirado, y entonces lo que ha determinado es el planteamiento. Y entonces el método observacional, que es el que se ha tenido en cuenta para hacer el tema del geotécnico, se utiliza ¿para qué? Y leo, página 53 del informe. Situaciones ab initio, quiero decir, a principio, ¿de acuerdo?, en las que el método observacional se emplea desde concepción inicial del proyecto con el objeto de optimizar el presupuesto, es decir, que cueste menos. ¿Costó menos? No. Y que el plazo de ejecución sea menor. ¿Fue menor? Tampoco. Entonces el método observacional fue un exitazo, ¿no? Entonces, en atención a esto, entendemos que hay elementos suficientes, y es más, la página 84 del informe, y quiero hacer mención a esto, dice, la evaluación se hace exclusivamente mirando el proyecto. ¿Qué más han mirado? El proyecto. Exclusivamente, página 84. Luego, no es cierto que tuvo todos los elementos, tuvo el proyecto. ¿Y qué fue esto? Fue un informe de parte. Se buscó un informe de parte, ¿para qué? Para, de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, cargarme el informe del Consejo de Estado. ¿Qué hubiera tenido que hacerse? El Consejo de Estado dice que aquí hay posibles responsabilidades penales, pues, o posibles responsabilidades administrativas, pues inicio el procedimiento judicial y ya está. No pido un informe que habrá costado más de los 2.000 euros precisamente para cubrirme las espaldas y luego decir que todo está maravilloso. Entonces, es importantísimo que abramos la vía penal como vía para poder ir a una revisión de oficio. Porque si no lo conseguimos y no podemos ir a la revisión de oficio, pues realmente nuestra posición está más debilitada. Segunda vía, la vía administrativa.
El tema de la vía administrativa es esencial. ¿Por qué? Nosotros, desde que hemos entrado en la legislatura, nos hemos encontrado con el siguiente problema. Y es que, y esto, pues ustedes son los primeros que han venido con fotografías, es que nos van a pedir la Susun Cordan, que hagamos las estas, que pongamos las luces, es que nos van a pedir lo que sea. Y resulta que el ayuntamiento está sojuzgado. Nos exigen el IVA, resulta que cada 2 por 3 nos están embargando el terreno de la ITV, es decir, estamos... Y entonces, ¿cómo podemos revertir la situación? Bueno, pues la cuestión es que, utilizando simplemente el pliego particular, nos hemos leído el pliego y resulta que, ¿cuál es el objeto de la concesión? Verán ustedes. La concesión es de las que se llama concesiones híbridas, al amparo de la Ley de Contratos de Administración del Estado, que en aquel del año 2003, que posibilitaba el hecho de que se pudieran hacer obras y al mismo tiempo lo que es la concesión de servicio público, dentro de un solo contrato. Vale. Entonces, ¿de qué va esto? ¿La concesión es que incluye exclusivamente el tema del aparcamiento? No. ¿La concesión fue para qué? Según el objeto del contrato, construcción y posterior explotación mediante concesión de aparcamiento, realización de obras necesarias para la reforma de las calles adyacentes, construcción de un paso subterráneo y explotación del aparcamiento. Todo eso es objeto de la concesión. Todo. Luego, ¿qué tiene que cumplir? Pues el artículo 26b dice que la concesionaria tiene que mantener en buen estado los bienes de dominio público objeto de la concesión. Las obras efectuadas, ¿cuáles? Todas. Y abonar los daños y perjuicios por los desperfectos ocasionados a los bienes o al uso general de que estén afectos. ¿Qué problemas nos ha generado el tema del túnel? Pues por lo pronto una deficiente, todo el tema del alcantarillado, todo el tema de las bombas, cuando se nos hundió el tema del asfaltado, que fue preciso, pues aquí hay un montón de cuestiones que tienen responsabilidad simplemente leyéndome los pliegos administrativos. Entonces, lo que entendemos es que no tenemos por qué estar sojuzgados. Y es que además, la cláusula 27 dice: las prerrogativas, en cuanto a prerrogativas y derechos del ayuntamiento, recoge la de interpretar el contrato. Es decir, es que la concesionaria no me tiene que interpretar a mí sus obligaciones. Soy yo el que interpreto las obligaciones. Porque el esquema no es un esquema contractual, es un esquema vertical, no es horizontal, no somos iguales. Ellos son los adjudicatarios, pero yo soy el ayuntamiento. Y resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento y vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. Entonces estamos en lo mismo. Este ayuntamiento tiene un problema y por eso esperamos que el tema de la comisión está de seguimiento de la contratación, pero es que el tema es que aquí todo el que contrata con el ayuntamiento, es que esto es un choteo. Aquí no cumple nadie y nosotros a pagar como unos campeones. No puede ser. Tenemos que exigir. Y entonces podemos interpretar, podemos determinar y podemos incluso aplicar de oficio las compensaciones necesarias. Y si no están de acuerdo, que se vayan a los juzgados. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es, el estudio que ha pretendido revertir la situación que se nos planteó en una reunión, en noviembre. Y para revertir la situación absolutamente necesitamos los dos frentes, no vamos contra nadie. Es decir, si ha habido alguien que ha incurrido en responsabilidad, pues que se investigue, hasta el final. Y porque es que aquí el dinero es de todos y pues tenemos que cuidarlo y tenemos que gestionarlo y las obras pues tienen que tener una necesidad y las cuestiones, porque la ley de contratos dice lo que dice y aquí no podemos hacer lo que nos salga de las narices. Entonces, en definitiva, es importantísimo que utilicemos, en relación con los detractores de lo que estoy explicando, es que parece ser que no estamos pagando todos. Es decir, yo estoy pagando. Yo no sé si ustedes están pagando, pero seguro que en sus IBIs, en no tener servicios sociales, ustedes están pagando, como estoy pagando yo, como estamos pagando todos. Entonces, es que, pues, vamos a ver si somos capaces de revertir la situación. Y entonces los acuerdos que pedimos es: se exija al concesionario de la obra pública, para la ejecución de las obras correspondientes del aparcamiento subterráneo, reforma del entorno de la calle de Honorio Lozano, entre la calle Real y Virgen del Pilar, y nuevo diseño urbano de la calle Batalla de Bailén, entre Plaza de España, es decir, todo lo que incluye el cumplimiento del pliego suscrito. 1. 2. Se elaboren por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento, a ser posible a través de funcionarios, porque sobre esto es importante el tema de la inversión de la carga de prueba. Es decir, si utilizamos medios externos que son particulares y no son funcionarios en cuanto a la certificación de situaciones, el problema es que a nivel de prueba me pongo a la misma altura que la otra. Si somos funcionarios, yo tengo hay un plus de
en cuanto a la carga de prueba, es el otro que tiene que probar, ¿de acuerdo? Entonces, la relación en el conjunto de obras, reparaciones, mantenimientos, suministros, que sean de responsabilidad de la concesionaria y que tenga que pagar, y que ha pagado del ayuntamiento. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros eso? Y luego se determinen por los servicios técnicos municipales los daños y perjuicios ocasionados en bienes públicos o su uso que sean de responsabilidad de la concesionaria de conformidad con el pliego de condiciones particulares que rige la concesión, a fin de exigir su pago. En definitiva, ¿qué estamos pidiendo? Que se cumpla el contrato. El contrato no, la concesión, porque no es un contrato. La concesión. Y si el artículo 26 me dice que todas las obras que son objeto es lo que es objeto de concesión y en lo que son las cláusulas económicas en cuanto al riesgo se ha tenido en cuenta, pues que lo tengamos en cuenta y que lo defendamos hasta el final. El punto judicial y el punto administrativo son las dos herramientas que nosotros hemos valorado como esenciales para poder revertir la situación. ¿Hay garantía de que se pueda revertir la situación? Pues verán ustedes, en la parte judicial no, porque se cerró en falso el procedimiento y entonces, a nuestro juicio, ¿de acuerdo? A nuestro juicio se cerró en falso el procedimiento. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el juez diga, no, es que esto ya lo he investigado. Entonces no lo vuelvo a abrir. No podemos poner una denuncia porque pueden decir que ya ha habido sobreseimiento. ¿Y realmente se ha analizado lo mollar del tema? Consideramos que no. Consideramos que aquí sí que ha habido una cortina de humo para no centrar las cuestiones donde tenían que centrarse, que es lo que lamentamos. Entonces, nos hemos personado, hemos presentado. Ahora, ¿puede ser que la jueza diga que no continúa? Pues perfectamente. Y entonces la vía penal pues nos va a condicionar la revisión de oficio. Y es una oportunidad perdida. Y en cuanto a la ejecución del contrato, pues lo que pedimos es que exija al ayuntamiento el cumplimiento de los pliegos y que nos dejen de torear. Muchas gracias. Su turno de intervención, Alberto Sánchez Caballero.